Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a hacer una retroalimentación de los contenidos que hubieran avanzado en el primer trimestre, para luego seguir con nuestro avance de nuestros contenidos que nos tocaría en el segundo trimestre. Vamos a empezar con definir qué son los números naturales y qué son los números enteros. Los números naturales son representados con una letra N y son todos aquellos números positivos. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, todos aquellos números positivos. Y los números enteros son representados con una letra Z y son aquellos que incluyen los números naturales y también incluyen todos los signos negativos. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos menos 3, menos 2, menos 1 y tenemos el 0, el 1, el 2 y el 3. Y así sucesivamente. Algo muy importante que debemos saber es esta ley de signos de la suma y de la resta. Esta ley de signos nos dice que todos los signos iguales se suman, como ustedes observan aquí. Los signos iguales vamos a sumar, excepto cuando tengamos negativo, negativo, sumamos, pero colocamos el signo negativo como resultado. Tiene que tener un signo negativo nuestro resultado. Y cuando tengamos signos diferentes, como en este caso tenemos más y menos, o menos y más, lo que se hace es una resta. Lo que vamos a hacer aquí es una resta y nuestro resultado vamos a colocar el signo de la cantidad mayor. Aquí hay unos cuantos ejemplos en los cuales hacemos el uso de esta ley de signos. Por ejemplo, en el primer ejemplo nos dice tenemos una suma y si observamos todos los signos son positivos. Entonces, por lógica, si todos los signos son positivos, nuestro resultado también nos va a dar positivo. Como ustedes observan aquí, tenemos positivo. En este caso de aquí, si tenemos lo que es signos negativos, puros signos negativos, eso nos quiere decir que nuestro resultado va a ser negativo. Va a ser negativo nuestro resultado, pero vamos a realizar una suma. Si ustedes observan aquí, al tener todos nuestros signos negativos, sumamos nuestros números, pero nuestro resultado va a ser con signo negativo. En el ejercicio número 3 nos dice que hay que realizar una suma, pero tenemos signo intercalado. Tenemos signos contrarios, tenemos signo positivo y aquí tenemos signo negativo. Como son signos diferentes, lo que se realiza es una resta o una diferencia. Al hacer nuestra resta, obtenemos como resultado 5, pero tenemos que fijarnos qué cantidad es mayor para colocar nuestro signo. Si observamos, el 15 es mayor que el 10. Entonces por eso colocamos nuestro resultado como menos 15. El mismo caso tenemos aquí en el ejercicio número 4. Tenemos un signo negativo y tenemos un signo positivo. Hacemos la diferencia porque son signos contrarios, son signos diferentes. Nuestro resultado va a ser 10 y para colocar el signo positivo o negativo nos fijamos cuál de las dos cantidades es mayor y qué signo tiene. En este caso el número mayor es 20 y tiene un signo positivo, por eso colocamos más 10. En este otro ejemplito que pueden observar ustedes aquí, en el número 5, tenemos varios números con signos intercalados. Por ejemplo, aquí tenemos más 10, tenemos menos 5, más 20, menos 15. Entonces, ¿qué es lo principal que se debe hacer? Primero, agrupamos todos los signos positivos en un lado, como ustedes pueden observar aquí. Hemos agrupado todos estos signos positivos y en el otro lado vamos a agrupar lo que tengan signo negativo y hacemos la suma respectiva. Al hacer la sumatoria de todos los signos positivos tenemos más 53 y hacer la suma de todos los números negativos vamos a obtener un menos 30. Luego, al obtener lo que son dos números y con diferentes signos, vamos a hacer una diferencia y nos fijamos cuál es mayor. Si es mayor el 53 o si es mayor el 30.
y entonces es mayor el 53. ¿Y con qué signo está? Está con signo positivo. Entonces nuestro resultado también va a estar con signo positivo. Este signo positivo en el resultado podemos escribirlo o como también no se lo puede escribir, podemos dejar con 23 porque se sobreentiende que fuera positivo. Ahora vamos a entrar a hablar de las propiedades de la suma y de la resta. La principal propiedad es la propiedad conmutativa, que esta propiedad nos habla o nos dice que el orden de los sumandos no nos va a alterar o no nos va a afectar el resultado. En este caso, si tenemos 5 más 3 más 4 más 10, vamos a tener un con signo positivo 24 y un signo negativo que es 20. Y si nosotros cambiamos de lugar este menos 20 y lo colocamos a un comienzo y realizamos la sumatoria o la diferencia, solamente tenemos un signo negativo, colocamos el menos 20 y sumamos todos los otros números con signo positivo. Es lo mismo que nosotros digamos 5 más 2 va a ser 7. Al decir 2 más 5, que de la misma manera va a ser 7. Entonces, esto nos quiere decir que el orden de los sumandos, ya sea que el uno esté a un principio y el otro esté al final, no va a variar nuestro resultado, pero siempre y cuando lo mantengamos con su signo correspondiente. Por ejemplo, aquí este menos 20 lo hemos colocado adelante, pero con su respectivo signo que es menos. Otra de las propiedades de la suma y de la resta es la propiedad asociativa, que esta nos dice en una suma de 3 o más sumandos se puede empezar sumando los dos primeros y al resultado sumarse el tercero, o también viceversa, al empezar sumando el segundo y el tercero y al resultado se le suma el primero. Como ustedes pueden observar aquí, que primero hemos agrupado el primero y el segundo término, y luego al hacer esta sumatoria que nos ha dado 8, hemos sumado el tercer término que es 6 y nos da un valor de 14. Y si nosotros agrupamos primero los últimos términos, por ejemplo en este caso el tercero y el cuarto término, y sumamos, decimos 5 más 6 nos va a dar 11 y le vamos a sumar este primer término de aquí y nuestro resultado va a venir siendo el mismo. Si ustedes observan aquí vamos a tener 14 y en el otro lado vamos a tener 14. En eso consiste la propiedad asociativa. Como tenemos también esta otra propiedad que es muy importante, que es el elemento neutro. El elemento neutro en toda suma o en toda resta es el 0. ¿Por qué? Porque todo número sumado o restado 0 nos va a dar el mismo número, el mismo valor. Aunque nosotros aquí sumemos 1000, vamos a sumar 1000 más 0, nos va a dar siempre el mismo número que vendría a ser los 1000. Entonces en eso consiste el elemento neutro. Ahora también vamos a hablar de las propiedades de la multiplicación, las propiedades de la multiplicación. Las propiedades de la multiplicación, la primera, tenemos la propiedad conmutativa, que esto nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Que cuando nosotros realicemos una multiplicación y lo cambiemos de lugar, estos factores no nos va a alterar el producto. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que tenemos 5 por 4, tenemos 20, y si nosotros le cambiamos de lugar y decimos 4 por 5, también nos va a dar el mismo resultado. Entonces no nos va a alterar nuestro resultado, no nos va a alterar nuestro producto. También tenemos lo que es la propiedad asociativa, que nos dice que para multiplicar 3 o más números naturales, el orden en que se halla no modifica el resultado. Ya sea que nosotros primero agrupemos los dos últimos términos, el segundo y el tercero, o agrupemos el primero y el segundo.
al hacer la multiplicación correspondiente, en este caso cuando agrupamos los dos últimos términos, que es el segundo y el tercero, decimos 2 por 10, 2 por 5 mejor dicho, 10, y 10 por 6 nos va a dar un valor de 60. Y en este caso, si agrupamos los dos primeros términos, decimos 2 por 6 nos va a dar 12, y 12 por 5 nos va a dar un valor de 60. Entonces no se modifica el resultado, no nos va a afectar el resultado. También tenemos aquí otra propiedad, que es la propiedad distributiva. Aquí tenemos un pequeño ejemplito donde tenemos tres términos, pero estos tres términos podemos observar que se agrupa un término que tiene suma. Entonces, al tener una multiplicación y al tener una suma, lo que se debe hacer es distribuir. Decimos el primer término por el primer término y el primer término por el segundo término de nuestro paréntesis. Entonces, en eso consiste nuestra propiedad distributiva. Y aquí escribirlo entre paréntesis, decimos 2 por 2 más, porque aquí tenemos un signo positivo, y colocamos en el otro paréntesis 2 por 3. En eso consiste la propiedad distributiva. Ahora, el elemento neutro de lo que es la multiplicación es el número 1. ¿Por qué será el número 1? Porque todo número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo valor. Recuerdan que cuando hablábamos del elemento neutro de la suma y de la resta, hemos dicho que es el 0, ¿no? Porque cualquier número sumado o restado 0 nos va a dar el mismo valor. Y en este caso de la multiplicación es lo mismo. Cualquier número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo valor que tenga el número. Por ejemplo, aunque multipliquemos 5000 por 1, nos va a dar 5000. Eso vendría a ser lo que es la propiedad de la multiplicación. Ahora vamos a empezar con la potenciación. La potenciación nos dice que es una operación que permite obtener el valor de una potencia. Una potencia es un producto de factores iguales. Los términos de una potencia vendrían a ser los siguientes. Aquí tenemos el principal, que es la base, que es el factor que se multiplica por sí misma varias veces. Tenemos también el exponente, que es el número de veces que la base se multiplica por sí misma. Tenemos los factores, que es el número que se repite. Y como último tenemos el producto o el total, que vendría a ser el resultado de la multiplicación de los factores. En este caso, el 3 tenemos como base, el 4 tenemos como exponente. Aquí los factores, que vendrían a ser los números que se repiten en nuestra base, y el producto, que vendría a ser nuestro resultado final. Ahora es muy importante realizar la lectura de lo que es estas potencias. Aquí podemos leer 7 elevado a 5, o como también se puede leer 7 elevado a la quinta. En este otro pequeño ejemplito podemos leer 4 elevado a 2 o 4 elevado al cuadrado. Y en este último podemos leerlo 6 elevado al cubo o 6 elevado a 3. Hay diferentes maneras de poder leerlo. En las propiedades de la potenciación, les voy a pedir que por favor ustedes lo arreglen esta primera propiedad. En el documento que les he enviado, no sé qué habrá pasado, había estado mal la propiedad. Seguramente la propiedad de abajo se ha subido hacia arriba y así que estaba intercambiada. La primera propiedad de potenciación es potencia de un producto. ¿En qué consiste esto? Cuando nosotros tengamos un producto que vendría a ser una multiplicación, como ustedes pueden observar aquí en este caso, y esté elevado a un exponente o a una potencia, lo que debemos hacer es distribuir esta potencia. Ya sea distribuimos para el primer término y distribuimos para nuestro segundo término. Aquí hay un ejemplito. Si tenemos 3 por 2 elevado al cuadrado, ¿qué es lo que debemos hacer?
Este exponente que tenemos al cuadrado debemos distribuir para el primer término y para el segundo término, como se ha hecho en este caso. Decimos 3 al cuadrado y decimos 2 al cuadrado. Hemos hecho la distribución. Al hacer la distribución ya me indica que este 3 va a estar elevado al cuadrado. ¿Y qué me quiere decir eso? Que yo debo multiplicar 2 veces este término. Aquí le hemos colocado, hemos dicho 3 por 3, que nos daría un resultado de 9. Y en este caso nos dice que 2 veces debemos multiplicar el número 2. Y entonces 2 por 2 es 4. Y 9 por 4 nos va a dar un valor de 36. Y el 36 va a ser nuestro producto o nuestro resultado. Otra de las propiedades de la potenciación es potencia de un cociente. ¿En qué consiste esto, potencia de un cociente? Cuando nosotros tengamos una división, como en este caso de aquí, decimos A dividido entre B y eso está elevado a una potencia, lo que debemos hacer es distribuir esta potencia, ya sea para el numerador como también para nuestro denominador, la misma potencia. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos dice 3 dividido entre 6 y todo esto está elevado a un exponente. Este exponente es el número 2. Este exponente número 2 debe ser distribuido para el numerador como también para el denominador. Hacemos la distribución correspondiente, decimos 3 elevado al cuadrado y 6 elevado al cuadrado. Y al realizar esta potencia se coloca 9 porque nos dice que debemos multiplicar 2 veces el número 3. Decimos 3 por 3 nos va a dar 9. Y de la misma manera debemos multiplicar 2 veces el número 6, que 6 por 6 nos va a dar 36. Lo podemos dejar directamente en este resultado o como también podemos hacer una simplificación de números y nos va a dar este otro resultado. Podemos ir disminuyendo los números. Como tercera propiedad de lo que es la potenciación, tenemos cociente de una potencia de la misma base. ¿A qué se refiere cociente de una potencia de la misma base? Si nosotros tenemos la misma base, ya sea en el numerador como en el denominador, como ustedes observan aquí vamos a tener A y aquí tenemos A. Entonces tenemos la misma base. Lo que se hace es escribir la misma base y restamos nuestros exponentes. Decimos m menos n. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Lo primero que debemos hacer es fijarnos si tenemos la misma base. Observamos, tenemos 3 como base en el numerador y en el denominador también tenemos 3. Entonces tenemos la misma base. Escribimos el número 3 elevado a la quinta menos el exponente del denominador, que vendría a ser 3. Y decimos 5 menos 3 nos va a dar un resultado de 2 como exponente. Vamos a tener 2 como exponente y 3 vamos a tener con nuestra misma base que hemos tenido aquí. Al realizar esta potencia nos está indicando que debemos multiplicar 2 veces el número 3. Entonces decimos 3 por 3 nos va a dar un producto de 9. Como cuarta propiedad tenemos la potencia de una potencia de la misma base. ¿Qué nos dice esto? Si nosotros tenemos multiplicaciones, diferentes multiplicaciones, y estas multiplicaciones tienen la misma base, como en este caso tenemos A, también tenemos A, pero no tenemos el mismo exponente. Aquí tenemos N, aquí tenemos M y aquí tenemos O. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es escribir la misma base porque nuestras bases son iguales y sumamos nuestros exponentes. Por eso decimos N más M y más O. Hacemos una suma de exponentes. Aquí tenemos un ejemplo. Lo primero que hacemos es observar si tenemos la misma base. Tengo 3 y tengo 3. Entonces tengo la misma base.
escribo la misma base y sumo mis exponentes. Estos son mis exponentes, 2, 1 y 2. Y decimos 2 más 1 y más 2, vamos a tener 5. Aquí tenemos una potencia de 3 elevado a la quinta. Y al realizar esta potencia vamos a obtener un resultado de 243. Otra de nuestras propiedades es la potencia de un exponente 0. ¿Qué me dice esto? Esta propiedad, que todo número que tenga potencia 0 va a ser igual a 1. Aunque nosotros tengamos aquí, por ejemplo, 500 elevado a 0, mi resultado siempre va a ser 1. Aunque tengamos 25.500 elevado a la 0, nuestro resultado va a ser 1, nuestro producto va a ser 1. Otra de nuestras propiedades tenemos lo que es la potencia de una potencia. ¿Qué se refiere con potencia de una potencia? Cuando nosotros tengamos un número que tenga un exponente y a la vez esté elevado a otro exponente, lo que se hace es multiplicar los exponentes. En este caso, tenemos, en este ejemplo, si ustedes pueden observarlo, tenemos aquí 4 elevado a 2 y a la vez ese 4 elevado a 2 está, este 4 elevado a 2 está elevado a otra potencia, que vendría a otro exponente, que vendría a ser 3. Entonces escribimos el 4 y multiplicamos nuestro exponente. Decimos 2 por 3 es 6. Y este vendría a ser nuestro resultado. Pero ya ustedes pueden desarrollarlo, esta potencia. Y como última propiedad tenemos la potencia con base 0, que cualquier exponente o cualquier potencia que tengamos en base 0 nos va a dar 0. Si es que nosotros tenemos aquí, por decir, 250, si tuviéramos 0 elevado a 15, eso siempre nos va a dar 0. Si tuviéramos 0 elevado a 250, esto siempre nos va a dar 0. Si nuestra base es 0 y nuestra potencia es cualquier número mayor, podríamos decir, siempre nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque nuestra base va a ser 0. Esto sería lo que es la retroalimentación de lo que ustedes han avanzado el primer trimestre. Espero que hubiera sido de gran provecho para ustedes y esta tareita lo van a pasar a lo que es su cuadernito. Esta retroalimentación lo pasan en su cuadernito, como también la otra actividad que les he enviado también lo pasan a su cuaderno. Que tengan una bonita tarde y conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.